Seguimos entonces el estudio del libro de Hechos. Vamos a continuar este estudio. Estamos viendo la vida del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio. Esto lo estamos viendo desde el capítulo 13. Y hace 8 días empezamos el capítulo 14 y vimos los primeros 7 versículos. Quisiera entonces que esta noche fuéramos al libro de Hechos, el capítulo 14, y vamos a estar estudiando los versículos 8 hasta el 20. Entonces vamos a estar viendo esta porción de la palabra de Dios, capítulo 14 del libro de Hechos, versículos 8 hasta el 20. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esta es la palabra de Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza: un ministerio real. Y le he puesto un ministerio real porque normalmente, ¿qué es lo que piensan las personas de nuestra época, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que es el ministerio? O es decir, para hablar un poco más en términos que todos podamos comprender, para la mayoría de personas, ¿qué significa que una persona sea un líder de una iglesia, un pastor o este tipo de cosas? Normalmente uno escucha a las personas decir, cuando se habla de que hay una iglesia y que hay un pastor, las personas dicen que esa persona se va a llenar de dinero y que va a montar un negocio y ese tipo de cosas. Y esto se dice porque es verdad que muchos han hecho esto, y la Biblia lo dice. La Biblia también habla de este tipo de cosas. Pero un verdadero ministerio, un ministerio real, para nada es eso. El verdadero ministerio, un verdadero siervo de Dios, no es aquel que monta un negocio o que se llena los bolsillos de dinero, sino que hay algo más grande que eso, y es vida eterna. Y hay algo más grande que todo esto, y es que la realidad del ministerio es que todo debe ser para honrar y glorificar a Dios, y normalmente para humillar al hombre. Pero eso no es lo que la gente comúnmente piensa, porque, vuelvo y digo, las personas, por ejemplo, cuando uno dice que es pastor o que es líder o este tipo de cosas, siempre se imaginan de todo, de ese tipo de cosas, pero hay una realidad que muchos ignoran, y a veces hasta como cristianos la ignoramos. Y eso es lo que yo quiero que veamos, porque tristemente los líderes, pastores, o la mayoría, muchos, no todos, pero muchos de los líderes de nuestra época, tristemente desconocen y ni siquiera viven la realidad del ministerio. Y si nosotros queremos entender un poquito de esto, necesitamos ver lo que la Biblia dice de lo que debe ser un pastor o un líder. Hoy muchos se hacen llamar apóstoles, pastores, profetas, todos esos títulos, pero como les digo, a veces eso solo es fachada, porque muchas veces estas personas lo que quieren es algo totalmente distinto.
Pero el ministerio real, servir a Dios realmente, conlleva algo mucho más grande. Es lo que acabamos de leer en estos versículos y que vamos a estar estudiando. Pero antes de ir directamente a mi pasaje, el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche, quisiera que recordáramos un poquitico las palabras de este hombre de quien acabamos de leer, del apóstol Pablo. Alguna vez precisamente a él lo calumniaron, eso no lo podemos evitar tampoco, porque es cierto, como les digo, en la misma época de Pablo habían hombres que se dedicaban a esto para ganar dinero. Y a Pablo en algún momento lo acusaron de lo mismo, al apóstol Pablo. Decían, ese solamente se quiere hacer apóstol para ganar dinero, porque como Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo, entonces decían, ese se hizo apóstol a sí mismo. Pero en algún momento Pablo tuvo que defenderse y decir, yo no hago esto ni siquiera por dinero. De hecho a los corintios él les dice, antes yo me he desgastado por ustedes y hasta he gastado lo que tengo. Y en un momento él describe lo que es el verdadero ministerio y lo hace en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a ir desde el versículo 23 hasta el 28. Quiero leerles lo que Pablo dijo acerca de lo que es realmente servir a Cristo. Entonces, hablando de aquellos que lo acusaban, él dice, ¿son servidores de Cristo? Entonces Pablo dice, yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirle. Lo que Pablo está diciendo es, cuando yo les voy a hablar de lo que es el verdadero ministerio y lo que yo he vivido, estoy actuando como un loco, como un necio. No debería hacer tal cosa, pero lo voy a hacer. ¿Y qué dice Pablo? Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Ese es el verdadero ministerio. ¿Alguien ha pensado en eso? Bueno, vuelvo y le digo porque es que esto no es lo que comúnmente sucede en nuestra época con los líderes, ¿cierto? ¿Qué sigue diciendo el versículo 24? 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. ¿Quién quisiera este tipo de cosas? Y sigue diciendo, 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Dice, una vez me tiraron piedras, me apedrearon. Lo que acabamos de leer y ahorita lo vamos a ver con más detalle. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Porque como la gente dice es que si usted es un hijo de Dios le tiene que ir bien, entonces Pablo no era hijo de Dios, porque parece que no le iba muy bien. Oiga, como que en todo barco que se montaba naufragaba. Dice, en 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. Esto le pasaba al apóstol Pablo, y era un siervo de Dios, era un apóstol. Los apóstoles de hoy tienen mansiones, ¿cierto? Los verdaderos apóstoles sufrían por causa de Cristo Jesús. El versículo 26 dice, he viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. El versículo 27 dice, he trabajado mucho y he tenido dificultades, muchas noches las pasé sin dormir, he sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. Pero por eso él dice que él está actuando como un necio, como un loco. Lo que él está diciendo es, yo no quisiera contarle este tipo de cosas, pero es para que ustedes se den cuenta de lo que realmente es el ministerio. Ahora, uno mira esto y no se parece nada a lo que comúnmente uno ve el día de hoy. Y el versículo 28 me encanta porque dice, por si esto fuera poco, nunca he dejado de preocuparme por todas las iglesias. Ese es el verdadero ministerio, pero lo vamos a ver más a fondo en los versículos que acabamos de estudiar. Así que volvamos a Hechos. Y quisiera que dejara su Biblia allí abierta si la tiene. Estudiemos esos versículos desde el capítulo 14, versículos 8 hasta el 22. Y he dividido esa sección en 4 partes y quisiera que la analizáramos detenidamente. La primera parte que quiero que veamos es que entonces las marcas de un ministerio real, de un ministerio verdadero, de un ministerio que realmente es dado por Dios, es que es una obra genuina. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando digo que es una obra genuina, vamos a ver esto en los versículos 8 y 10. Entonces, cuando digo que es una obra genuina, es que lo que este ministerio hace es real, no es ficticio, no es engaño, no es mentira. Vamos a los versículos 8 al 10 de Hechos 14. Dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra, recordemos que Pablo tuvo que salir huyendo, ¿sí? Y ahora llega a Listra, esa ciudad, y cuando él llega a Listra dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, ¿sí? Y dice, estaba que imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Ahora, esa descripción es muy interesante
Porque nos enseña que este hombre realmente no tenía esperanza alguna. Primero, estaba imposibilitado de los pies, sí, pero no fue que sufrió un accidente o no fue por una enfermedad, es que nació así, jamás había podido caminar. ¿Qué esperanza tendría este hombre? Yo creo que ni siquiera en esta época de tanta tecnología y tanto avance en la ciencia podría tener esperanza una persona, porque normalmente una de las cosas que hasta el día de hoy sucede es que las enfermedades congénitas, es decir, las enfermedades con las que nacen las personas, normalmente son incurables. Este hombre tenía una enfermedad congénita, nació lisiado de los pies y había vivido toda su vida de esta manera, imposibilitado. ¿Qué dice el versículo 9? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ahora detengámonos allí. Es un versículo que muchos han usado para decir que si usted quiere recibir un milagro, tiene que tener fe. Eso no es cierto. Hemos visto ya varios episodios donde personas han sido sanas sin ni siquiera tener fe. Lo que pasa es que aquí hay algo bien interesante. Esta persona tenía fe para ser sanada, ¿sí? Eso no significa que por usted tener fe va a ser sano. Puede ser que usted tenga fe y no sea sano. El mismo apóstol Pablo que sanó a este hombre y a muchos más en algún momento estuvo enfermo. El mismo apóstol Pablo que tenía poder para sanar a otras personas, casi se muere Trófimo, que era uno de sus amigos. Y a Timoteo le recomendó que en vez de tomar agua, tomara vino porque se enfermaba mucho. ¿Por qué no lo sanó? Porque no es si tienes o no tienes fe. Pero si Dios tiene un propósito de sanar a una persona, y aparte de eso esa persona tiene fe, podríamos decir, espectacular, genial. Pero mire lo que dice el versículo 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, hermanos, esta es la verdad. Era una obra que genuina, real. Ese milagro fue real. Así que yo quiero decir algo. Es claro que Dios puede hacer hasta el día de hoy esta clase de milagros. Pero también es cierto que ya no vemos a este tipo de personas que tengan esta capacidad. Hoy tristemente la mayoría de iglesias, la mayoría de denominaciones se quieren basar en milagros. Crean en el Señor Jesucristo, tenga fe y Dios le va a hacer un milagro. ¿Y qué es lo que sucede? Nada. La gente sigue enferma, la gente sigue con su problema. Miren, hermanos, un ministerio real y verdadero, cuando promete algo, lo cumple. Si es de Dios, lo cumple. Y ese es el problema de muchas personas. Lo he dicho en varias ocasiones y lo quiero repetir en esta noche. ¿Qué sucede cuando tú tienes fe para que Dios haga un milagro en tu vida y no sucede? ¿A quién le echan la culpa? A uno mismo, ¿cierto? Porque no tuvo mucha fe, porque le faltó fe, o examínese porque quizá está en pecado. Pero miren, hermanos, el apóstol Pablo jamás hizo ese tipo de cosas. Realmente cuando él dijo que se levantara, ¿qué pasó con este hombre? Se levantó. Por eso lo que nosotros necesitamos entender es que un verdadero ministerio no es aquel que está ofreciendo cosas que son pura fantasía y que al fin y al cabo no se cumplen. Hoy muchos ministerios, vuelvo digo, llenan lugares porque le ofrecen a usted que sus problemas se van a ir, pero eso no sucede. Ahora miren, hermanos, si esto fuera verdad, significaría entonces que el apóstol Pablo nunca tuvo por qué tener problemas, pero los tuvo. Lo que pasa es que Dios le dio la capacidad en ese momento para hacer algo más grande, y era que la verdad de la palabra de Dios fuera predicada. Una de las cosas muy interesantes es que la mayoría de personas creen que la Biblia es un libro de milagros, aunque hay muchos milagros, pero la Biblia no es un libro de milagros. Los episodios en el texto bíblico sobre los milagros son muy pocos realmente. De hecho son normalmente 3. La época de Moisés, la época de Eliseo y Elías, y la época de Jesús y los apóstoles. De resto usted no ve muchos milagros en la Biblia, ve historias normales, comunes, corrientes. Y si nos ponemos a mirar, no fueron tampoco demasiados milagros, aunque hubo muchos, pero en comparación a la historia. De hecho me parece muy interesante porque quisiera que viéramos esto, por ejemplo, en Números capítulo 20, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente. Este es el episodio donde Dios le dice a Moisés que tome una vara y que golpee una roca, que va a salir agua de esa roca. Dice en Números 20:11, Nueva Traducción Viviente: enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó ¿qué? A chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que cada que los hombres de Dios hicieron algo, se cumplió. Nunca fallaron. Léase usted la Biblia entera. Jamás una persona en la Biblia que Dios le dijo que hiciera un milagro, nunca el milagro falló, ¿o sí? Pero la mayoría de milagros que se prometen
es más, podría decir todos, fallan. Por eso la marca de un verdadero ministerio es que es genuina, es real, no promete cosas que son fantasía. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 6, siempre estuve pensando que, como qué pasajes traer, porque es que hay varios, hay muchísimos. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿dónde cayó? Esta es la historia de que un día estaban unos hombres leñando, y entre estos hombres estaban los asistentes del profeta Eliseo, y estaban leñando y se le cayó el hacha a uno de los leñadores en un río. Y entonces este estaba muy preocupado porque la hacha era prestada y no tenía con qué pagarla. Algo muy curioso, muy interesante. Y entonces, claro, él se preocupó, pero vino Eliseo y le preguntó, ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios, Eliseo. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Un milagro, digamos, tan poco usual, ¿no? Pero sucedió. Es decir, cuando un verdadero ministerio es de parte de Dios y ese ministerio promete algo, lo cumple, sucede. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como les he dicho, yo no les puedo ofrecer ese tipo de cosas porque yo no tengo ese poder. Lo único que creo que es a lo que Dios me ha llamado es a predicar su palabra. Y como les he dicho, y creo que los milagros más grandes que Dios está haciendo en esta época, más que estar haciendo frotar hachas y salir agua de una roca, es salvar personas, es transformar y cambiar la vida de las personas para que vivamos para su gloria. De hecho, ¿qué dice de Mateo capítulo 4, versículo 23? ¿Qué dice Mateo acerca de Jesús? Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Usted cree que hubo un enfermo que no pudo sanar Jesús? Lo sanaba a todos. Pero, y aquí es donde viene lo más interesante, estoy convencido de algo, porque lo enseña la Biblia. Hoy nosotros no somos llamados a esto. Porque nosotros ahora estamos en una época donde la Biblia nos advierte lo contrario. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 13:13? En la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios, hablando acerca de la bestia, dice que hacía milagros, ¿qué? Asombrosos. Incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Ahora, esta es la pregunta. ¿Somos llamados nosotros entonces ahora a predicar milagros? Porque los que predican milagros no suceden. Si yo en esta noche les dijera que tenga fe que Dios va a solucionar su problema y no sucede, ¿quién sería yo? Un mentiroso, un falso. Ahora vuelvo y les digo, yo no soy capaz de hacer eso. Por eso no les quiero ofrecer eso. Prefiero solamente predicar la palabra de Dios y dejar que Dios obre conforme a su propósito y su voluntad. Aparte de eso, vuelvo y les digo, qué delicado esto. La palabra de Dios dice que llegará el momento en que se van a hacer milagros asombrosos, incluso van a hacer que caiga fuego del cielo. Si yo en ese momento hiciera que cayera fuego del cielo, ¿creerían ustedes lo que yo les dijera? Es posible que sí, pero yo les diría, no lo crean. Porque nadie en esta época está llamado a creer lo que los hombres digan. Estamos llamados a creer lo que la palabra de Dios dice, aunque hiciéramos caer fuego del cielo. Porque este suceso que nos narra allí la palabra de Dios, de esta bestia que va a hacer milagros asombrosos e incluso va a hacer caer fuego del cielo, es un falso profeta, es un mentiroso, es un engañador. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy tantas personas estén llenando iglesias, pero después se decepcionan? Porque no sucede lo que les han prometido. Bueno, la palabra de Dios ya lo había advertido. Lo que pasa es que como creemos más fácil lo que digan los hombres a lo que dice la palabra de Dios. Hoy la iglesia no es llamada a prometer sanidades y milagros. La iglesia hoy debe proclamar que en Cristo Jesús hay salvación, vida eterna, y que si tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Él, lo que nos espera es un reino eterno. Las cosas de esta vida pasan, y puede ser que ni siquiera nos sanemos de enfermedades o los problemas no se solucionen, pero es mejor eso a que hagamos milagros hasta caer fuego del cielo y estemos en una mentira, en un engaño. Por eso, hermanos, quisiera que viéramos el segundo punto. Pues vamos allí a Hechos capítulo 14, y es que entonces las marcas de un ministerio real es que no solamente entonces son genuinos y realmente sucede lo que estas personas dicen, sino que cuando algo sucede se espera una respuesta natural. Y esto para mí es demasiado importante. Vuelvo y pregunto, si yo hiciera esta pregunta en esta noche, ¿quién quiere un milagro?
Estoy convencido que todos levantaríamos la mano, ¿cierto? Todos tenemos necesidades, dificultades, todos quisiéramos ver ciertas circunstancias de nuestra vida cambiar y sabemos que muchas veces eso tendría que ser a través de un milagro. Quizá alguien aquí puede estar enfermo y ¿quién no quisiera que Dios hiciera un milagro y le sanara? Yo quisiera eso. Quizá usted está pasando una dificultad económica, emocional o no sé, ¿quién no quisiera que eso se fuera? ¿Cierto que sí? Yo no estoy diciendo que nosotros no queremos eso. Yo mismo quisiera muchas cosas. Entonces, ¿quién no quisiera un milagro? Pero la pregunta es, ¿quién quiere ser salvo? Y esa es la verdad que debemos ver en este pasaje. Porque, hermanos, ¿ustedes se imaginan que Pablo hubiera hecho ese milagro y después hubiese hecho quizá lo que muchos hacen en nuestra época? Después hubiera dicho, ¿quién quiere creer en Dios? ¿Quién quiere levantar la mano y comprometerse con Dios? Pues viendo eso, todo el mundo hubiera dicho que sí, ¿cierto? Pasen adelante, seguro que todos hubiesen pasado adelante. Así es como muchos hoy dicen ganar adeptos, porque apelan a las emociones. Pero miren, hermanos, ¿qué dice el versículo 11? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, es decir, en su lengua natal, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, así lo dice la Reina Valera, pero realmente en el idioma original, y como lo hacen otras traducciones contemporáneas, le estaban llamando era Zeus, uno de los dioses más importantes de Grecia, y a Pablo Mercurio, en el idioma original era Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, esto es lo interesante, esta obra, ¿con qué la asociaron ellos? No con lo que Pablo estaba predicando, sino con lo que ellos creían de antemano. A mí muchas personas me han preguntado esto, me han dicho, es que ¿cómo le parece que tal persona, o hasta dicen hasta yo mismo, fui sano y me sanó fulano de tal? No voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades y de pronto alguien estuviese sujeto a esto. Y yo les digo siempre, eso no fue fulano de tal, ni sutano, ni santa no sé quién. Si una persona realmente ha recibido una obra de estas, esta obra de Dios, del único Dios verdadero, porque no hay otro. Pero ¿qué es lo interesante? Hay muchos que reciben estos favores de Dios y se los atribuyen a deidades falsas. ¿Es tan común esto? Vuelvo y le digo, he escuchado tantas veces personas que me han dicho esto, pero es que de verdad yo experimenté tal cosa. Y yo le digo, bueno, si lo experimentaste y fue genuino, es solamente la obra y el poder de Dios. Mejor reconoce lo que Dios hizo. Esto sucedió, ellos vieron ese milagro, pero ¿a quién se lo atribuyeron? De hecho se lo atribuyeron a Zeus y a Hermes, dioses griegos. De hecho lo que dijeron fue, Zeus se hizo hombre. Y allí estaban señalando a quién, a Bernabé. Se suponía que Zeus era el dios más importante. Qué interesante que los confundieron así, porque para ellos el dios más importante o la persona más importante no era la que hablaba. Entonces parece ser que Pablo estaba predicando mientras Bernabé estaba a un lado y lo que decían, Pablo le obedece al otro. Y entonces a Pablo lo confundieron o dijeron que era Hermes, y Bernabé dijeron que era Zeus. Ahora, ¿qué es lo que dice? Allí está, versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, o del templo de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, era la manera en que rendían culto en aquella época, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Qué fácil es confundir la verdad de Dios con cualquier otra idea meramente humana. Miren, hermanos, ¿no le parece a usted esto sorprendente? Uno pensaría que si estas personas vieran milagros, creerían en Dios, ¿cierto? Pero creyeron en Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar que tantas personas que quieren ser creyentes o quieren asistir a una iglesia solamente para ver milagros, cómo podríamos nosotros creer que estas personas realmente creen en Dios? Si yo quiero creer en Dios o creo en Dios solamente para ver esta clase de milagros, quizá también sería capaz de creer en Júpiter o en Saturno, como dice allí, o en Zeus, o en todo este tipo de dioses, o en San no sé quién, o Santa no sé quién, o bueno, en fin, hay tantos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me parece interesante? Pablo y Bernabé no presionaron a las personas. ¿Qué hicieron ellos? Esperaron a ver la respuesta de estas personas, y la respuesta de estas personas al fin y al cabo dejó ver lo que realmente había en sus corazones, ¿cierto? Vuelvo y les digo, yo creo que en una predicación contemporánea, ¿sabe qué hubiese dicho el predicador después de la enseñanza?
si hubiese ido para su casa a contarle a su familia, hoy en la predicación se convirtieron tantos. Pero eso no es esa no es la verdad, hermanos. Sabemos que una persona de verdad ha creído en Cristo Jesús, no porque levanta la mano, no porque hace una oración o porque pasa adelante para que oren por esa persona. Sabemos que una persona ha creído en Cristo Jesús después de que sucede esto, que escucha la palabra de Dios y cómo se comporta. Lo que realmente demuestra que nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas es cómo actuamos después de escuchar la palabra de Dios. Estas personas escucharon la palabra, vieron un milagro, ¿cierto? Pero ¿cómo actuaron después? Siguieron actuando igual. Siguieron actuando igual. Hay tanta gente que dice eso, yo creo en Dios. No, yo también creo en Dios a mi manera. O no, qué pereza eso de ustedes porque es otra religión. Aquí no estamos predicando otra religión. Aquí lo que estamos diciendo es que nuestra vida debe ser expuesta a la palabra de Dios y que esa palabra debe transformar y cambiar nuestro corazón. Si no es así, estamos en problemas. Estamos en problemas. Pero ¿qué debemos dejar? Que la respuesta venga de una manera natural. Como les digo, hay tanta gente que cree que es salva o que es creyente porque asiste a un lugar recurrentemente, porque tiene su propia religión, porque se viste de cierta manera. Pero ¿y qué de su corazón? ¿Qué de su vida? ¿Qué de reconocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia? Quizá ellos dirían, no, pero es que eso es lo mismo. Lo que ustedes adoran y lo que nosotros adoramos es lo mismo. Eso no es cierto. Si no estamos creyendo en el Dios que ha inspirado su palabra, el Dios de la Biblia, es muy posible que estemos creyendo en Júpiter, en Mercurio, en Zeus o no sé en quién. Pero hermanos, necesitamos es que al ser expuestos a la palabra de Dios, la respuesta que las personas den sea natural. ¿A qué me refiero? Veamos por ejemplo lo que sucedió en Juan capítulo 4, versículo 40. Este pasaje me encanta, es el pasaje de Jesús y la mujer samaritana, ¿sí? Y después de que Jesús le predica a esta mujer, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué milagro hizo? No hizo ningún milagro, ¿cierto? De hecho no tenía ni con qué sacar agüita de allá y le pidió agua. Pero cuando le predicó la palabra de Dios, esa mujer fue transformada y cambiada y se fue a contarle a la gente lo que ella había experimentado. Dice por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, ¿qué dice? Le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Porque ellos querían que Jesús se quedara con ellos. No era por los milagros. Jesucristo no hizo ningún milagro. Fue por la palabra, por el testimonio, por la verdad. Me encanta lo que dice Hechos, recordémoslo, capítulo 2, versículo 37 en la Nueva Traducción Viviente. Porque cuando Pedro predicó ese hermoso sermón en el libro de Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando Pedro terminó de predicar, dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ese día Pedro no hizo ningún milagro. Bueno, habló en lenguas, pero no hizo ningún milagro de sanidad. Ahora, mire lo que dice Hechos 13:42, recordémoslo, lo vimos hace aproximadamente un mes. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, eso fue en Antioquía, de Pisidia, dice, ese día la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Es decir, la respuesta ante la verdad de la palabra de Dios no debe ser manipulada, no debe ser torcida o no debe ser presionada, debe ser natural. Una persona que realmente ama a Dios y que desea escuchar la palabra de Dios no es la que tú tienes que estar presionando, no es la que tienes que hacer un banquete e invitarla que va a haber comida para poder que escuche la palabra de Dios. Es aquella que tiene sed de la palabra de Dios. De hecho, vuelvo y les digo, alguna vez alguien comió mucha comida, porque alguien le regaló comida. Bueno, de hecho fue mucha comida, tanta que hasta sobró. Y el que les regaló comida fue Jesús. Juan 6:26, ¿recuerdan ese pasaje? Y cuando volvieron otra vez por más comida, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, en otras palabras, Jesucristo les está diciendo, vamos a ver también el versículo 27, ustedes quieren estar conmigo porque ayer multipliqué panes y peces y todos comieron. O sea, ustedes quieren estar conmigo porque estoy haciendo milagros, pero ustedes no han entendido el propósito de los milagros. El propósito de los milagros es demostrarles que yo soy el Mesías y que crean en mí por lo que yo he venido a hacer por ustedes, no por lo que les voy a dar físicamente. Por eso dice el versículo 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar ¿qué? La vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Así se llamaba Jesucristo. Pues se hacía llamar. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Este es el punto.
¿No están haciendo muchos hoy en día lo mismo que estaba haciendo esta multitud? Yendo a Cristo Jesús, preocupados por las cosas que se echan a perder. Es que si yo creo en Cristo Jesús voy a tener la casa de mis sueños. Y cuando nos muramos, ¿qué nos llevamos? Es que si yo creo en Cristo Jesús se me va a resolver mi situación financiera. Cosas que al fin y al cabo se echan a perder, pero Jesucristo dijo: pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pero hermanos, quisiera que viéramos un tercer punto que para mí es muy importante, y es que entonces un ministerio real, un ministerio genuino, siempre tiene una palabra maravillosa, y esa palabra maravillosa no es milagros. ¿Qué dicen los versículos 14 al 18? Volviendo allí a Hechos 14. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Esa era la manera en que los judíos de esa época demostraban su indignación, o mostraban una señal sí, pero más como de que estamos en una situación de blasfemia, de algo que no podemos permitir. De hecho, ¿recuerdan cuando Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios? Cuando le preguntó el sumo sacerdote a Jesucristo: ¿eres tú el que ha de venir? Y Él dijo: yo soy. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Se rasgó su vestido. Era una señal de reprobación a lo que la otra persona estaba haciendo, diciendo. Cuando Pablo y Bernabé se rasgan en los vestidos, lo que están diciendo: esto que están haciendo ustedes está mal, demasiado mal. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Ahora me encanta esto: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y me encanta, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a predicarles la palabra de Dios, porque ellos lo que querían mostrarles no era que ellos podían hacer milagros. Dios es el único que puede hacer milagros, sino que lo que ellos querían era demostrar que lo que ellos estaban enseñando era la verdad. Pero aunque hicieron milagros, estas personas no querían la verdad. Sigue diciendo el versículo 16: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Antes que viniera la palabra de Dios, ustedes estaban perdidos. Y Dios los dejó que siguieran sus caminos. Pero ¿qué dice? Versículo 17: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Apelaron a qué? A que todo lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho Dios. Pero ¿qué hicieron estas personas? ¿Reconocieron esto? Dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Podemos ver cómo la gente se emociona con los milagros, pero ¿qué pasa cuando se les predica la verdad? La rechazan. Vuelvo y digo: ¿queremos llenar un lugar de personas? ¿Queremos llenar estadios? Hagamos una cruzada de sanidad y milagros, ¿cierto? Eso, así no se sane nadie, pero allá va todo el mundo, porque todo el mundo quiere milagros. Pero hermanos, si predicáramos la verdad de la palabra de Dios fiel, ¿será que llenaríamos estadios? Jesucristo una vez llenó una ladera con 5,000 personas, pero al otro día se le fueron, ¿cierto? Con pan, cualquiera. Sin pan, sin este tipo de cosas, difícil. Pero hermanos, fue una palabra maravillosa, porque Pablo les predicó la verdad, porque Pablo les dijo la verdad. Y puede ser que ahí nadie se hubiese maravillado, pero era la palabra de Dios. Y para aquellos que creen en Cristo y saben lo que es realmente importante, saben que lo más maravilloso no es que los muertos se levanten, no es que las enfermedades se sanen o los problemas se resuelvan, sino que la palabra de Dios sea predicada verdaderamente. Eso es lo más maravilloso. Por eso un verdadero ministerio enfocará todas sus fuerzas en predicar la palabra de Dios fielmente, y esa será la más grande maravilla. De hecho, en esta época debería maravillarnos eso. Es de maravillarse encontrar lugares donde se predique la palabra de Dios. Es de maravillarse ir a YouTube y encontrar un buen sermón de la palabra de Dios, porque ahora hay muchísimos, pero qué difícil encontrar un buen sermón. Pero mire lo que dice la palabra de Dios claramente. Y hermanos, lo que voy a decir ahora es fuerte, pero es muy importante, que tiene que ver con este punto. ¿Qué pasó con estas personas que fueron expuestas al Evangelio? Ni siquiera por medio de un milagro sus corazones fueron transformados. Mire lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Ahí es donde uno puede entender por qué Pablo dice estas palabras. En Hechos 20, 27, una traducción viviente dice: porque no me eché para atrás,
a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque es que, hermanos, decir la verdad es difícil. Como les digo, decir la verdad a muchos los confronta. Decir la verdad hace que muchos rechacen esa verdad, pero Pablo dice, yo nunca me eché para atrás. Cuando tenía que decir la verdad, cuando tenía que declarar lo que Dios quiere, yo lo hice. Nunca me eché para atrás. Siempre fue la verdad de la palabra de Dios la que expuse. Por eso, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta? Capítulo 2, versículo 3. Este versículo está en traducción en lenguaje actual. Veremos también el versículo 4. Pablo le dijo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto ¿a qué? A sufrir por él. Entonces, el verdadero ministerio trae ¿qué? Riquezas, popularidad, grandeza. El verdadero ministerio nos coloca en un pedestal donde nadie nos puede siquiera tocar porque somos los ungidos y yo aquí soy el más grande. O más bien el verdadero ministerio nos recuerda que es estar dispuestos a sufrir. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. De hecho dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Lo que está diciendo es, si una persona realmente quiere servir a Cristo Jesús, no se va a interesar por más nada en esta vida, sino ¿por qué? Por vivir para Él. Ahora vuelvo y digo, ¿pero en qué se están caracterizando o por qué se están caracterizando los ministerios actuales? ¿Realmente quieren es agradar a Dios, a Jesucristo y estar dispuestos a sufrir por Él? ¿O se quieren agradar a sí mismos y estar dispuestos a ser grandes e importantes? Por eso quiero que veamos el último punto en esta noche. Y es que entonces un verdadero ministerio, un ministerio real, un ministerio genuino, siempre va a llevar a un resultado impactante. Y esta creo que es la parte más importante de este mensaje y la veremos en los últimos 2 versículos. Porque, hermanos, los que hoy perciben un milagro físico, se lo quiero decir de esta manera, las personas que puedan llegar a ver un milagro físico, pongamos un ejemplo, una persona podría ver un muerto resucitar, pero si su corazón no ha sido transformado, no va a tardar mucho en desechar la verdad y volverse a la vanidad, volverse a lo que no tiene sentido. Tarde o temprano aquellos que pueden ver las más grandes maravillas en este mundo, pero que sus corazones no han sido transformados, se volverán al pecado, a la maldad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso es lo que ofrece la religión. Y creo que este va a ser el punto más impresionante, pues de hecho es el resultado más impactante. Porque, ¿qué dice el versículo 19? Entonces vinieron, ¿quiénes? Unos judíos religiosos de Antioquía y de Iconio. ¿Se acuerdan que ya vimos esas ciudades en los capítulos anteriores? ¿Qué hacían ellos? Echaban a Pablo de todas partes. No querían la verdad, pero tenían religión, templos, sacerdotes, sacrificios. Y como parece ser que allí, en donde estamos, en Listra, como que no había una sinagoga, pero hasta allá llegó la religión. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Y me parece impactante esto, que persuadieron a la multitud. ¿Qué hace la religión? Persuade, manipula, controla. La religión lo que hace es oprimir, obligar. Por eso hay tanta gente que con verdad dicen, yo no quiero pertenecer a ninguna religión, y yo los apoyo. Yo les digo, así es, no pertenezcas a ninguna religión. Mejor pídele a Dios que transforme y cambie tu corazón para que vivas para Él todos los días de tu vida. Porque estas personas vieron milagros. Estas personas escucharon al mismo apóstol Pablo predicar, pero lo confundieron con Hermes y a Bernabé con Zeus. Y a pesar de esto, hermanos, que fueron expuestos a la verdad de la palabra de Dios, lo que más me impacta es que no se tardó mucho, sencillamente que vinieran unos judíos, que vinieran unos religiosos, y ¿qué hicieron? Los apartaron de la verdad. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ven lo que puede llegar a ser la religión? ¿Ven lo que puede llegar a ser la manipulación de los hombres? Pero qué distinto es cuando Dios toca nuestros corazones. ¿Y qué puede tocar nuestros corazones? No son los milagros físicos, sino la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, ¿no les parece ese resultado muy impactante? Uno diría, entonces, ¿qué se debe esperar de un verdadero ministerio? ¿Sabe qué esperan muchos hoy de un verdadero ministerio? Que empiece hoy y dentro de un año ya tenga 1000 personas, ¿cierto? Dicen, ese es el verdadero éxito, lo que están buscando es éxito.
Pero uno diría, qué éxito tenía Pablo, de toda parte lo echaban y lo buscaban para matarlo. Y fue tanto que desde Antioquía e Iconio lo persiguieron, lo encontraron y entre comillas lo mataron. Lo apedrearon, hermanos, no cualquiera sobrevivía a una cosa de esas. Lo arrastraron fuera de la ciudad y allá lo tiraron, se murió. Algunos de hecho piensan que realmente él se murió. El texto no lo dice realmente. Pero lo que sí es claro es que le metieron sus buenas pedradas, lo dejaron como muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Lo desecharon, pensaron que ya estaba muerto. Miren hermanos, esa es la verdad. Eso es lo que hace la religión. Solamente apariencias. Pero me encanta lo que dice el versículo 20. Pero rodeándole, ¿quién? Los discípulos. Y eso para mí es lo más impactante. Porque también hubo discípulos. Un verdadero ministerio, como dijo alguien, no es para agradar a todas las personas. El verdadero ministerio predica la verdad, y cuando la verdad es predicada, suceden dos cosas, siempre. Unos aceptan y otros rechazan. El milagro lo aceptaron todos, pero la palabra de Dios, unos la aceptaron y otros la rechazaron. Y eso es el verdadero impacto que debe buscar el ministerio de la palabra de Dios, el que quiere ser fiel a la palabra de Dios. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, bueno, muy temerario, se volvió a meter a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué impresionante, ¿no? Qué impactante. Vuelvo digo, si a mí me hubiese pasado, seguramente que no estaría predicando, ¿no? Yo diría, no, eso es muy duro. Eso de ser realmente, o estar en un ministerio de Dios, no es que las cosas van a salir bien. Eso de ser cristiano no es que se te van a resolver todos los problemas. Eso de ser cristiano no es que se te van a sanar las enfermedades. Parece ser todo lo contrario, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el verdadero cristianismo no está poniendo sus ojos en esta tierra, está mirando hacia la vida eterna. ¿Y sabe qué es lo que más me encanta? Y esto es muy importante, y ya quiero comenzar a concluir. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos y deseamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Milagros? ¿O la palabra de Dios? ¿O la verdad de Dios que transforma nuestros corazones? Para lugares donde se ofrezcan milagros hay muchísimos. Pero hermanos, necesitamos es que la palabra de Dios toque nuestras vidas y nos confronte. Y si nos tiene que confrontar fuertemente, que lo haga. Pero que nuestros corazones sean llevados a la verdad de la palabra. Porque hermanos, lo más glorioso aquí es que a pesar de lo que está pasando con el apóstol Pablo, hay verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Si usted viera esto, si usted viera que a su líder lo están apedreando y lo están arrastrando como muerto fuera de la ciudad, ¿usted seguiría siendo cristiano? ¿Usted seguiría creyendo en lo que le han predicado? Yo tengo que decirles que eso depende de lo que nos han predicado, ¿cierto? Si a mí lo que me han predicado es sanidad, milagros, prosperidad, y yo veo a mi pastor pobre, enfermo, llevado económicamente, yo diría, entonces, ¿qué es lo que está predicando? Eso es lo que muchos hoy dicen, ¿cierto? Pero como es cierto que hoy vemos muchos líderes que, claro, apenas empiezan a predicar, ya tienen casa, ya tienen carro, empiezan a salir adelante, ¿verdad? Parece como que no se enferman, ¿no? Dice, ¿qué es lo que uno va a buscar? Eso mismo, pero eso nunca fue lo que se predicó en la Biblia. Eso no es lo que nos registra la Biblia. Para mí el resultado más impactante no fue que ese hombre que había nacido cojo hubiese saltado, sino que a pesar de esa posición tan grande, hubiera verdaderos discípulos que seguían confiando en Dios, a pesar de la dificultad. Para mí lo más impactante, el resultado más impactante, es que ese ministerio de Pablo y Bernabé, a pesar de la oposición, siguió adelante, porque lo veremos dentro de 8 días si Dios nos presta vida. ¿Qué sucedió en Derbe? Siguió predicando el Evangelio. Porque aquí es donde siempre hago esta pregunta que la quiero repetir y para mí es muy importante. ¿Qué clase de evangelio podrían predicar estos hombres? Prosperidad, sanidad, milagros. Solo podían predicar un evangelio, el verdadero evangelio, salvación y vida eterna. Y ese es el mismo mensaje que tenemos que seguir predicando hasta el día de hoy. Hoy muchos quieren ser como los apóstoles y hacer milagros, pero no quieren sufrir como los apóstoles. Hoy muchos quieren hacer milagros es para que la iglesia se llene y así poder pedir diezmos y llenar sus bolsillos con dinero. Pero lo que necesitamos es que la palabra de Dios sea predicada y que si Dios así lo permite, si hay milagros, gloria a Él. Si no los hay,
El milagro más glorioso es que la palabra de Dios impacte en nuestras vidas y que el resultado no se vea en los bolsillos, en la cuenta bancaria o en la salud, sino en el corazón. En un corazón que ama a Dios, en un corazón que lo anhela, que lo desea, que lo busca. Porque ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? En Juan, capítulo 6, versículo 44, vuelvo a traer ese versículo. Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. ¿De quién depende que las personas sigan a Cristo Jesús? Del Padre. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Se me ha hecho la pregunta, varias ocasiones. En estos días se hacía la pregunta, ¿qué sucedió con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Estaban perdidos. ¿Y por qué Dios no envió a alguien a predicarles? Es posible que si Dios les hubiese enviado a alguien a predicarles, hubieran hecho lo que hicieron con el apóstol Pablo, lo hubiesen matado. Y usted diría, no, pero es que quizá esas personas en quien yo pienso eran buenas. Hermanos, estas personas parecían buenas, tenían religión. ¿Usted cree que estas personas no tenían esposo, esposa, hijos, papá, mamá? Pero cuando fueron influenciados por la religión, no les importó apedrear al apóstol Pablo. Es más, es tan fuerte esto, que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo la raza humana? Lo matamos. Eso somos nosotros. Lo que pasa es que la gran realidad es que nosotros vemos solo la apariencia, pero una persona sin Cristo Jesús, así sea mi papá, mi mamá, mi hijo, una persona sin Cristo Jesús es un monstruo. Y eso seríamos nosotros si no fuera por la gracia de Dios. Sin Cristo Jesús en nuestras vidas, si Él viniera, y lo he hecho varias veces, nuevamente lo mataríamos. Sin Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿qué hacen las personas aunque tengan religión? Matan al apóstol Pablo. Porque es que nadie, absolutamente nadie, ni la persona que yo ame más con todas las fuerzas de mi corazón, si Dios no ha sido una obra en el corazón de esa persona no va a ir a Dios. Porque nadie puede ir a Cristo Jesús si el Padre no lo atrae. Pero alguien diría, bueno, entonces dependes de Dios. Así es. Y hace la pregunta a alguien, y entonces si depende de Dios, ¿por qué me juzga? ¿Por qué me inculpa? La respuesta está en la misma palabra de Dios. En Romanos capítulo 9, versículos 18 al 20, me encanta como lo dice la palabra de Dios para todos. Entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla, ¿sí? Y también es duro con quien Él quiere serlo. Es así de simple. Y la pregunta es, versículo 19, así que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Esa es la pregunta que surge, ¿cierto? Si yo no puedo ser salvo, o si nadie puede ser salvo a menos que Dios lo haga, si yo no puedo creer en Cristo Jesús a menos que Dios coloque ese creer en mi corazón, entonces ¿por qué Dios me inculpa? Entonces ¿por qué Dios me echa la culpa? Si solamente estoy haciendo lo que Él quiere. ¿Sabe cuál es la respuesta de Pablo? Me encanta. Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué somos nosotros? Solo barro. Solo barro. Porque vuelvo y digo, Lucas 23, 18, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás. ¿Quién era el otro? Jesús. El otro era Jesús. Eso es lo que somos nosotros. Sin la obra de Dios en nuestras vidas, ¿preferiríamos a un asesino a sueldo como Barrabás en lugar de el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Pero esta es la pregunta, ¿qué es lo que anhelamos y deseamos? ¿Las sanidades, los milagros o este Hijo de Dios que puede salvarnos? Ahora alguien podría decir, bueno, pero entonces si yo quiero ser salvo, si el anhelo y el deseo de mi corazón es entonces ir a Él y decirle, sálvame, no quiero milagros, quiero el verdadero milagro, la vida eterna, pero si yo no estoy en sus planes, entonces no me va a salvar. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque Jesucristo también dice que si alguno viene a mí, yo no le echo fuera, pero es ir a Él, no para que nos dé comida, sino para que nos dé el verdadero alimento espiritual. Es la salvación, la vida eterna. Por eso, volviendo a Juan capítulo 6, versículo 36, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto.
¿Y qué dice el versículo 37? Dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Es simple, es simple. Un ministerio real entonces lleva a las personas ¿a qué? A creer en Cristo Jesús. Aunque los lugares no se llenen, aunque los milagros físicos no sucedan. Pero un ministerio real entonces es honesto, ofrece la verdad, no ofrece cosas que no puede cumplir. Un ministerio real cumple lo que promete. Lo único que yo les puedo prometer, y eso que no lo prometo yo, lo promete la palabra de Dios, es que si hemos creído en Cristo Jesús tenemos vida eterna, salvación. Y si has creído en Cristo, tienes salvación. Si crees que hay algo más grande que eso, bueno, no lo sé, pero para mí creo que no hay algo más grande que ser salvos por Cristo Jesús. Y debemos esperar entonces que esa obra en los corazones se manifieste en la vida de las personas. No es presionarlas, no es oprimirlas, es dejar que la obra de Dios se manifieste de manera natural, es seguir predicando el Evangelio fielmente y dejar que los resultados lleguen por sí mismos. Y si alguien rechaza la palabra de Dios, bien. Y si alguien la acepta, ¿quién hizo eso? Dios mismo. Porque solamente es la obra de Dios. Ahora, también esta sería la pregunta y con esto quiero concluir. ¿Anhelas y deseas a Cristo en tu corazón? ¿Quieres vivir para Él? ¿Quién puso eso en tu corazón? Podríamos ser nosotros los que estuviéramos tirando piedras contra Pablo. Podríamos ser nosotros hoy los que estuviésemos rechazando la verdad del Evangelio. Pero si tú deseas vivir para Dios, si el deseo más grande de tu corazón es que Él sea real en tu vida, dale gracias a Dios porque Él colocó ese sentir en tu vida. Él colocó ese sentir en tu corazón. Si alguien hubiese en esta noche que realmente no experimenta esto, la más grande necesidad no es la sanidad ni la prosperidad. Es la obra de Dios en tu corazón, una obra real. Y esto solamente puede venir por la palabra de Dios, que sea predicada por un ministerio real. Queremos pedirle a Dios que nos lleve a seguir siendo fieles a su palabra, aunque hubiera dificultades, aunque hubiera tropiezos. Queremos decirle, Señor, aunque nos apedrearan, aunque nos tiraran piedras, nos criticaran, nos juzgaran, nos señalaran, por favor, manténnos fieles a tu palabra. ¿Quisiera usted eso en esta noche? Oremos a Dios y pidámosle que esto se haga real en nuestras vidas. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por recordarnos que tu palabra nos enseña, no que todos nuestros problemas se van a solucionar, no que las enfermedades realmente se van a sanar, sino al contrario, que en este mundo hay dificultades, hay aflicciones, que por el hecho de ser hijos tuyos, no es entonces que no habrá circunstancias difíciles en esta vida, al contrario, tu palabra nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, dificultades, entremos en el reino de los cielos. Señor, que aunque no seamos populares, que aunque ante el mundo no seamos los más importantes, que aunque seamos criticados, condenados, juzgados por los hombres, que aunque la misma religión se opusiera a lo que creemos, Señor, que nuestra fe esté puesta solo en ti, Cristo Jesús, que nuestro corazón sea lleno, inundado de gozo, de alegría y de felicidad, es por creer que nos has llamado y nos has hecho parte de tu iglesia para una esperanza eterna, para el reino de los cielos. Que lo que anhelemos y deseemos no sea ver milagros en esta vida, sino experimentar el milagro de una transformación en nuestros corazones y de un anhelo y un deseo que surja desde nuestro interior hacia la eternidad, hacia la salvación. Señor, que sigamos siendo fieles a tu palabra, aunque no hubiera milagros físicos. Que sigamos siendo fieles a tu palabra, aunque la enfermedad persistiera, aunque la dificultad no se fuera. Pero que tu palabra, Señor, siga siendo el alimento que nos fortalezca todos los días. Por favor, Dios, que nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra sed sea de ti, de tu verdad, de tu espíritu. Que lo que anhelemos y deseemos, Señor, sea vivir para tu honra y tu gloria todos los días de nuestra vida hasta el final. Y si hoy te anhelamos y te deseamos, reconocemos que la gloria es tuya porque no lo hicimos nosotros, sino que lo ha hecho tu Espíritu Santo, tu palabra verdadera. Manténnos fieles hasta el final y que esta verdad siga transformando y cambiando nuestras vidas y la de aquellos que escuchan tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que están en esta noche con nosotros y que tu gracia, tu amor, tu paz, tu bendición, esa que enriquece y no añade tristeza, sea la que realmente perdure hasta el final. Ese gozo de ser salvos por gracia, por tu obra Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre Santo. Amén y amén.